Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga en gran manera. Ya sabes quién te habla, tu amigo y hermano evangelista Federico Steinhardt. Hoy estamos grabando aquí en exteriores, nos encontramos en la ciudad de Fray Bentos, precisamente en lo que es la terminal de buses de esta ciudad, la cual es capital del departamento de Río Negro. Hoy quiero compartir contigo un tiempo especial, tomarme unos minutos para soltar un rema, soltar unas palabras de bendición, de aliento sobre tu vida. Estamos con lo que es nuestro compañero, el compañero fiel del hombre del campo, dicen que es el perro, ¿verdad? Y el compañero del uruguayo es el termo y el mate. Aquí estamos con el termo y el mate, una jornada soleada, el cielo bien azul, un poquito de brisa, de viento, y estamos en un lugar especial, como te decía, un lugar que es de conexión. Nos encontramos en la terminal de buses de esta ciudad y quiero compartir contigo una palabra de bendición. Primeramente quiero invitarte a que te puedas conectar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página en Facebook, que puedas suscribirte, así te llegan nuestros mensajes y nuestros reportes semanales o periódicos. Y hoy quiero compartir contigo lo que es esta edición especial de Mates con Dios y quiero contarte algunas cuestiones importantes sobre lo que es el tópico del tiempo. Ya lo dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo, lo dice la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de esta cuestión del tiempo, precisamente de time o change, de time, el tiempo, of change, el cambio, de un tiempo de cambio, de eso quiero hablarte. Y perdóname o discúlpame si quizás mi pronunciación del inglés no es la mejor, no es la más excelente, pero quiero hablarte acerca de un tiempo de cambio que viene sobre las personas. Existen personas que quieren o que están pidiendo un cambio para sus vidas, pero el cambio puede venir en cualquier momento. Pero algo importante, si tu entorno no cambia, el que tienes que cambiar eres tú, o la que tienes que cambiar eres tú. Hay personas que dicen, pastor, pero lo que resulta es que esa persona no me habla. Tú quieres que la otra persona te hable, pero como no te hablas, dice, esto no va a cambiar. Bueno, el que tienes que cambiar eres tú. Si tú quieres ver otro tipo de resultados, el que tienes que cambiar eres tú. Entonces eres tú el que tienes que dar ese primer paso y tienes que hablarle a esa persona. Entonces hay situaciones que aparentemente no van a cambiar porque el que tienes que cambiar eres tú. O hay condiciones que mejoran o empeoran, pero lo importante es que tú comiences a cambiar, que el tiempo de cambio ocurra en tu vida. Entonces, si tu entorno no cambia, cambias tú. Eso es lo primero que quiero hablarte de parte de Dios. Habrán cosas que no van a cambiar si primeramente no cambias tú. O sea, tú tienes que cambiar. Eso es lo primero. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante. Tú tienes que saber que existen procesos de maduración. Esto es algo muy importante. Hoy quiero hablarte del tiempo de cambio, sí, pero a ese tiempo de cambio yo le llamo proceso de maduración. Hay un proceso de maduración y este proceso de maduración, ¿qué lleva? Lleva una carga horaria, ¿ok? Y conlleva un montón de otros factores y de otras situaciones. Eso es el proceso de maduración. Por ejemplo, el carácter de las personas también es sometido a este tipo de proceso. Hay personas que son inmaduras y personas que son maduras. Entonces hay un proceso de maduración por el cual tú tienes que ser sometido. Tú tienes que atravesar ese proceso, ¿ok? Para entrar en ese proceso de maduración, tú tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente al punto de que tú puedas permanecer y concretar, ¿ok? Tú tienes que permanecer y concretar. A eso le llamo el proceso de maduración culminado con éxito. Hay personas que cuando son golpeadas por el fracaso se entregan. No llegaron a llevar a término o a ser aprobado ese proceso de maduración. Nunca se concretó, nunca finalizó. El fracaso, que era una parte del proceso de maduración, los absorbió y los venció. Ahora, por ejemplo, si hablamos de las cosas de Dios, si hablamos de la vida del creyente, la vida del cristiano, está latente en el ministerio ese proceso de maduración. Se tiene que madurar, tu ministerio tiene que madurar.
El ministerio no es de la noche a la mañana. En el área que tú seas, que estés incursionando, sea en la alabanza, en la adoración, como levita, como ministro de alabanza, como salmista, como adorador, como cantante, no sé, en el ministerio que tú estés, como predicador, como diácono, como mujer, como líder, tu ministerio, tu oficio, tiene que llevar, tiene que pasar o transitar por ese proceso de maduración. En el llamado de Dios, por ejemplo, sobre la vida de Jonás, no dio el resultado esperado en el primer momento. Cuando Dios le dijo al profeta Jonás que fuera a Nínive, lo primero que hizo Jonás fue no escuchar la voz de Dios e irse en la dirección incorrecta, irse en otra dirección, tomarse una embarcación, subirse a un buque que lo llevara en otra dirección. Al oír el mandato del Padre que tenía que predicar en dicha ciudad, Nínive, dijo, no, yo ahí no voy, yo ahí no quiero ir. Que vaya otro. ¿Por qué? Porque Nínive era esa ciudad sangrienta, despiadada, una ciudad donde había mucha violencia. Y dijo, yo ahí no quiero ir, que vaya otro, yo no voy ahí. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se subió en otro buque, se subió en otra embarcación, en otra dirección completamente opuesta a la que Dios le había ordenado. Eso que mostró que Jonás no estaba maduro y él tenía que pasar por un proceso de maduración. Muchas veces el proceso de maduración no te va a gustar. El proceso de maduración te va a llevar a situaciones difíciles, situaciones complicadas. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Intentó huir, intentó escapar, intentó hacer caso omiso de lo que Dios le había dicho. Intentó desobedecer al llamamiento. Mira lo que ocurre. Cuando tú intentas desobedecer o no cumplir el mandato de lo que Dios te comisiona o lo que Dios te entrega, ¿qué va a suceder? Se te va a complicar la existencia. Y eso fue lo que le sucedió a Jonás. ¿Ok? Se le complicó la existencia. Pero ese complicarse de su existencia también era parte de ese proceso de maduración. Entonces, como te decía, él intentó huir. De hecho, hizo todo lo posible y todo de su parte para evitar pasar por Nínive. Él lo hizo. Ustedes ya conocen la historia al pie de la letra, ya saben lo que sucedió, que se embarcó en otra dirección, y que cuando llegó ese proceso de maduración, él logró proclamar el mensaje de salvación sobre esa ciudad, y fue tan tremendo el sermón, los sermones, las palabras, el mensaje del cual era portador Jonás, que toda la ciudad comenzó a clamar, se arrepintió y ayunó. Y fue tremendo porque Nínive halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice que toda la ciudad de Nínive creyó al mensaje, a la palabra que trajo Jonás. Fue tremendo, fue tremendo. Y la angustia, los ojos fueron abiertos a las personas, vieron el pecado, vieron la condición que tenían, y dice que ayunaron. Y hasta los animalitos ayunaron. Dice que las personas estaban angustiadas, las personas abrieron los ojos, vieron el pecado que tenían y dijeron, vamos a ayunar, vamos a clamar, necesitamos el perdón de Dios. Y aún los animalitos miraban lo que hacían sus amos, sus dueños, y tampoco querían comer. Hasta los animales ayunaron. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ahora también la Biblia nos habla, nos enseña sobre los distintos tiempos, sobre los kairos de Dios, ¿ok? Sobre las distintas temporadas y las leyes a las cuales nosotros estamos, o a las cuales el hombre está sujeto, ¿verdad? El hombre, sin lugar a duda, está sujeto a leyes de Dios, a tiempos de Dios, a temporadas o a distintos kairos. Podemos decir también que son distintos tiempos de cambios de parte de Dios. Dios nos otorga tiempos de cambio, distintas temporadas, distintos tiempos. No fue el mismo tiempo que vivió Jonás que el que vivió el profeta Jeremías. Imagínate que el profeta Jeremías, cuando él tenía que proclamar la palabra, lo hacía, aunque él estaba libre en su espíritu, desde el patio de una cárcel. El profeta Jeremías se encontraba libre en su espíritu, con una palabra de parte de Dios, pero limitado, porque él estaba encarcelado físicamente. Entonces imagínate, el tiempo de Jonás no fue el mismo tiempo que el profeta Jeremías, ¿ok? Aunque el mensaje de Dios estuviera libre, el profeta Jeremías se encontraba limitado físicamente, por decirlo así. Ahora, y si nos transportamos en el tiempo,
por ejemplo, al Nuevo Testamento, a los días de Jesús, a esos años de ministerio, de enseñanza, donde aparecen los primeros 12 discípulos, luego los 70 que son comisionados y llamados, hasta el momento en el cual surge Pedro. Y aquí es donde quiero hablarte de ese tiempo de cambio y centrarme en la vida de Pedro, porque Pedro nos entrega una gran enseñanza y quiero también contarte un poquito de Pedro. Muchas veces hablamos del apóstol Pablo, de ese misionero, de ese apóstol que recorría las distintas regiones, las distintas naciones, llevando la palabra, pero cuánta verdad y cuánto ejemplo tenemos en la vida de Pedro. Por ejemplo, encontramos a un Pedro que también tuvo que enfrentar y vivir o transicionar dentro de estos procesos de maduración. Pedro fue uno que tuvo que ser sometido a prueba. Su fe, su convicción, su conciencia, fue probado en todo Pedro y fue sometido y llevado a ese tiempo o a ese proceso de maduración. Por eso quiero hablarte acerca de Pedro, ¿verdad? Imagínate que en el momento final, cuando Jesucristo es apresado, cuando vienen los soldados romanos, cuando es entregado por Judas, Pedro saca lo peor de sí. Dice que tomó la espada de un centurión, de un soldado romano que estaba al servicio del sacerdote Caifás, y le quiso arrancar la cabeza a ese soldado. Imagínate, dice que tomó la espada, que sería lo que sería un machete más afilado de los que usamos actualmente, y le quiso cortar la cabeza al centurión, y por gracia divina solamente le pudo rebanar y arrancarle la oreja. Me imagino en ese momento Jesús mirando a Pedro y decirle: yo no te enseñé esto en estos 3 años de ministerio que tú has estado conmigo, yo no te enseñé esto, Pedro. Entonces podemos ver a ese momento, ¿verdad?, en el cual la oreja de Malco cae al suelo. Jesús toma la oreja de Malco, se la coloca y sana a este hombre, ¿verdad? Entonces vemos a un Pedro también sometido a ese proceso de maduración. Qué tremendo, ¿verdad? Encontramos a este discípulo que más tarde se encontraría luchando contra sus propias crisis internas. Un Pedro enfrentando sus propias crisis internas. Un Pedro luchando contra su propia carne, contra su propia razón. Qué tremendo, ¿verdad? Y no es para justificarlo, pero eran parte de estos procesos de maduración que son tan necesarios en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida de todo discípulo del Señor. Seremos sumergidos o adentrados a estos tiempos de maduración, tiempos en los cuales Dios quiere sacar lo mejor de nosotros y no lo peor, pero muchas veces lo que queremos hacer no lo hacemos, ya lo dijo Pablo, y lo que no queremos hacer, eso finalmente culminamos haciendo. Mira qué tremendo. Y ese mismo Pedro que negó al maestro en 3 ocasiones, insultándolo, blasfemando, maldiciendo. Y es que obviamente hay procesos de maduración que son muy duros. Hay procesos de maduración que nadie quiere estar. Muchas veces hablamos, sí, que esto, que lo otro, pero qué difícil es estar en los zapatos de otra persona. Qué difícil es estar en los zapatos de otra persona. Entonces Pedro negando al maestro, Pedro sacando lo peor de sí, ¿ok? En el momento de su examen final, parecía que Pedro lo estaba perdiendo, que Pedro estaba reprobando este examen. No lo estaba aprobando, lo estaba reprobando. Un Pedro violento, un Pedro agresivo, un Pedro que maldecía, un Pedro que mentía, un Pedro que lo negaba en más de 3 ocasiones, en más de 3 oportunidades, pero eso iba a ser por un periodo de tiempo, hasta que llegara la oportunidad en la cual Pedro nuevamente iba a abrir su boca, Pedro nuevamente se iba a convertir en ese orador, y lo íbamos a ver nuevamente en Hechos, en el capítulo 2, versículo 14, hablando nuevamente, hablando en otra oportunidad, hablando en otra ocasión, y más de 3.000 personas iban a estar creyendo al mensaje y a las palabras tan llenas del poder del Espíritu Santo, en la cual Pedro se encontraba enardecido, proclamando el mensaje del Señor Jesús. Entonces, qué cosa más tremenda, ¿verdad?
veíamos el antes y el después, veíamos esa transición, veíamos ese proceso de maduración al cual te estoy hablando y al cual me estoy refiriendo. Mira, el Espíritu Santo está esperando que tú pases la prueba final. Así como Pedro tuvo que pasar la prueba final, tú tienes que pasar una prueba final que viene sobre tu vida. Tú tienes que ser probado. Dice que el oro es probado en el horno de fuego, ¿ok? Entonces no te voy a contar nada nuevo, no te voy a decir otra cosa más que lo que está en la Escritura, que en los postreros tiempos, dice Dios, Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todas las personas, sobre ancianos, sobre jóvenes. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre tu vida. El Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Ahora, algo que tú tienes que saber, que hay procesos de maduración que vienen sobre tu vida y tú tendrás que estar en medio de estos procesos. Y qué bueno es que puedas aferrarte a Dios, aferrarte al Cristo de la gloria. No solamente tener una ideología cristiana, una teología, una creencia, una religión, sino que tú puedas tener una experiencia personal con el Dios vivo, con el Dios de la gloria, el mismo Dios que sigue haciendo milagros hoy. No el Dios histórico, no el Dios como si fuera la Biblia un libro de cuentos, de cosas que pasaron en el pasado, hace miles de años, sino el Dios que se encuentra presente y más vivo que nunca. De ese Dios te quiero hablar y de este tiempo nuevo que el Señor quiere desatar sobre tu vida. Entonces tienes que entender que hay tiempos que no van a cambiar si tú no comienzas a cambiar. Pedro se dio cuenta de eso. Pedro dijo, estoy en medio de un proceso de maduración y tengo que madurar, tengo que entender que tengo que madurar. No puedo ser un inmaduro, no puedo ser un irracional, tengo que darme cuenta de lo que está aconteciendo. Entonces, quiero decirte esto que es muy importante. No vivas dentro de un sistema de creencias, no vivas dentro de una teología o de una religión cristiana, ¿ok? Sino que tienes que experimentar mucho más de todo esto que te he estado hablando o transmitiendo, ¿verdad? Hay tiempos que vienen sobre tu vida y hay sucesos que te van a llevar y que te van a impulsar a cambios, pero tú tienes que tomar una decisión, porque hay cambios que no van a acontecer en tu vida si tú no te decides. Tú tienes que decidirte por esos cambios, tú tienes que decidirte a cambiar. Si el entorno no cambia, cambia tú, ¿ok? Tú tienes que ser parte del cambio, tú eres un agente de cambio. Dios ha determinado que tú seas un agente de cambio, ¿ok? Entonces, pídele a Dios que Él te muestre cuál es el cambio que tú necesitas, qué es lo que tú estás necesitando de parte de Él, porque de cierto Dios te quiere bendecir. Ahora, cosas que tienes que entender cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de un proceso de maduración, y por eso te hablaba de la vida de Pedro. Pedro es un reflejo real de cómo es un antes y un después. Mira, dice que Simón Pedro desenvainó la espada e hirió a ese siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y ese hombre se llamaba Malco. Eso está en Juan, capítulo 18, versículo 10. Mira, el propósito de Dios que estaba en Pedro era mayor y era más grande que esas desavenencias que él pudiera tener. Ese propósito, ese objetivo, lo que Dios tenía trazado para él, eso era mayor que los resbalones o esos tropezones con los cuales Pedro tenía que lidiar, ¿ok? Pero todo eso, esos tropezones, esas macanas, esos conflictos, esas luchas, todo eso que era la escuela en la cual Pedro iba a ser forjado, porque de Pedro tenía que salir algo nuevo, algo sólido. Y eso es lo que yo llamo el proceso de maduración. Mira, Pedro llegó el momento en el cual maldijo, blasfemó, insultó, diríamos en Uruguay, puteó a Dios, puteó a Jesucristo, lo maldijo. Algunos dicen, ay no, Pedro no maldijo, Pedro lo negó. Mira, la Biblia dice en Mateo, capítulo 26, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir. Pedro comenzó a maldecir, a insultar, a blasfemar. Lo puteó a Jesús, dijo malas palabras, diríamos en criollo. Pero ese mismo Pedro fue que también el que lo negó en 3 ocasiones y luego se acordó porque Jesucristo lo miró de lejos. Quizás
con ojos de compasión y de tristeza, porque Jesucristo ya sabía que él lo iba a negar. Eso está en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Mira lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces hemos negado a Dios? Hemos negado a Cristo, hemos negado al Espíritu Santo, lo hemos contristado con nuestras acciones, con nuestras palabras, con las veces que somos omisos ante la injusticia o ante la maldad. ¿Sabías que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún eso le es contado por pecado? ¿Cuántas veces vemos a una persona llorando, con angustia, con problemas, y seguimos de largo porque estamos apurados, porque entramos al trabajo, porque nos esperan en la casa? Entonces la omisión, el poder hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es pecado. Mira qué tremendo. Dice que Pedro, saliendo afuera, comenzó a llorar amargamente. Se acordó y dijo: no, el Señor Jesús me había dicho que yo lo iba a negar en más de dos ocasiones. Y comenzó a llorar amargamente. Pero mira, algo más. Llegaría el momento en Juan capítulo 21, versículo 17, cuando el Maestro, cuando Jesús viene y en más de una ocasión le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y hubo una tercera oportunidad. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez, porque Jesús le había dicho por tercera ocasión: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor Jesús lo perdonó. El Señor Jesús no se centró en decirle: me negaste, hiciste esto, hiciste lo otro. El Señor Jesús no se centró en el pecado, en la caída de Pedro, ¿ok? Un Pedro que en más de una ocasión, como te decía, se enfrentó a sí mismo, que fue corregido, que fue ministrado, que fue rezongado, que le tiraron, que le hincharon las orejas en más de una ocasión, pero aún así también Pedro fue encausado y al mismo tiempo fue también reivindicado y alcanzó a ser fruto y ejemplo de perseverancia. Eso es Pedro, fue fruto y ejemplo de perseverancia, esas de las cuales hoy nosotros tomamos y somos alentados, de esa determinación que todo cristiano tiene que tener por ser mejor cada día. Pedro no solamente fue alguien que fue probado a lo máximo, fue pescador, fue aprendiz, fue discípulo y fue el apóstol que con su vida, con su ejemplo y testimonio nos transmite sin lugar a dudas un tesoro de valor incalculable. Ese mismo Pedro que caminó sobre las aguas, que nadie le quita lo bailado. Algunos dirán sí, que Pedro dudó, que se equivocó. Fue el único de los discípulos que pudo caminar en lo sobrenatural. Mira, no queda más tiempo, pero quiero bendecirte. Quiero recordarte que Dios tiene promesas para tu vida tremendas, que están en la Biblia, que están en su palabra, pero tienes que creerlas y tienes que tomarlas para tu vida y comenzar a vivirlas. Sin más que decirte, te bendigo en el nombre de Jesús, te saludo, chau chau.